Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal Únicamente. Mi nombre es Jaime Jaramillo, psicólogo, psicoterapeuta. Y hoy vamos a tocar un tema que obviamente es muy controversial desde mi punto de vista. Da para mucho debate y espero que pues ustedes integren ese debate que genera el tema siguiente, dos puntos. La victimización. Primero, hay que aclarar algo, o sea, una salvedad, una aclaración frente a la victimización. Y es la siguiente, no vamos a hablarlo desde una terminología como profesión, que es propia de profesiones como el derecho. Indudablemente, hay términos en el derecho que son inevitables y de hecho pues deben usarse, como son los de víctima y victimario, por ejemplo. En este caso vamos a dejar a un lado, primero porque no es de mi competencia, no lo conozco, lo desconozco, básicamente todo lo que tiene que ver con la parte del derecho. Y aquí vamos a dejarlo a un lado. No estamos hablando desde esa postura, desde esa posición. Bien. Otro punto que es importante, cuando hablamos de victimización, quiero que comprendan que el enfoque que trato de darlo para poder como decodificarlo es que nos lleva a comprendernos o a entendernos a nosotros mismos o a otros como víctimas. Bien, haciendo estas aclaraciones, pues iniciamos. La victimización es básicamente es un pensamiento, es una interpretación que hacemos de nuestra realidad cuando sentimos que se nos ha hecho daño o hemos hecho daño a alguien. Para esto hay que valerse de su opuesto, si se puede decir de alguna manera, que es victimario. No se puede hablar de víctima sin hablar de victimario y viceversa, o a la inversa. Bien, aquí el punto que puede, digamos, tocar algunas heridas o algunas llagas es que inevitablemente tenemos que empezar por reconocer que nos hemos colocado en muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida en una postura de víctimas. Es decir, alguien o algo nos ha hecho daño. Bien, cuando asignamos esa atribución a un otro, sea una persona, sea la naturaleza, sea un animal, sea un ente o lo que sea el destino, el tiempo, inevitablemente consideramos que se nos ha hecho daño, se nos ha hecho algo. Bien, ok, primero hay que reconocer entonces que nos hemos puesto en posiciones de víctima durante muchas oportunidades y durante mucho tiempo. La idea, inevitablemente o indudablemente, es poder salir de esta polaridad de víctima y victimario. ¿Por qué? Porque por más que yo me perciba como víctima y tenga razones indudablemente muchas veces justificadas para haberme sentido víctima de alguien o de algo, el hecho es que perpetuamos un dolor interno, un dolor emocional, obviamente. Y esto, por más que sintamos que tengamos la razón, o de hecho la tengamos, no nos va a sanar la relación con no solo nuestro entorno, sino sobre todo con nosotros mismos. Va a ser muy difícil, vamos a estar constantemente en una situación de aprensión, de temor, de miedo, de rabia, de ira o de odio constantemente. Y esto indudablemente siempre nos va a afectar a nosotros mismos. Por lo tanto, y uno de los motivos por los cuales quise hacer este video es para que demos un paso, reflexionemos primero que todo frente a esto, y segundo, demos un paso a salirnos de esa etiqueta eh, de vernos como víctimas o ver a otros como víctimas. Bien, digo que toca muchos puntos sensibles en las personas, porque indudablemente el día a día, en la sociedad, en el mundo, o en nuestras vivencias personales o más cercanas, vemos situaciones donde indudablemente ha habido abusos de poder, digamos, abusos respecto a la jerarquía que alguien tiene frente a otra persona, abusos físicos, psicológicos y emocionales. Entonces, indudablemente uno no puede negar que ha habido allí un caso
o una temática de victimización frente a una persona. Pero vuelvo y repito, una cosa es llamarlo, como hablaba hace un momento, desde la terminología del derecho, como víctima, que indudablemente hay que hacerlo, hay que aceptar esa, digamos, esa terminología. Y otra es percibirse a sí mismo o a otros como víctimas. Entendamos que cuando percibimos a otros como una víctima, no lo estamos ayudando. En realidad la estamos limitando. Cuando tú te percibes o nos percibimos a nosotros mismos como víctimas, no nos estamos haciendo ningún favor. Nos estamos limitando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo mucho daño. Nos estamos literalmente menospreciando, disminuyendo. ¿Vale? Ahora, hay gente que suele tomar esta postura que estoy ofreciendo de salirnos del tema de víctimas, creyendo que la forma de salirse, y por lo general así se entiende, de la victimización es siendo victimarios. Y pues indudablemente no se trata de eso. No se trata que tú ahora te vuelvas el victimario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tanto percibiéndote a ti como una víctima, como un victimario, inevitablemente el tema de la culpa, la culpabilidad, va a estar presente. ¿Sí? Si soy victimario, pues indudablemente me siento culpable por lo que he hecho, aunque sienta que tenga la razón. Entiendan que esto es inevitable. Bien, por mucho que sientas que tienes la razón en victimizar a otra persona que de pronto te victimizó a ti en una ocasión anterior o en ocasiones anteriores, la culpa sigue presente. Es más, se refuerza el sentimiento de culpa. Y siendo víctima, pues indudablemente pues la culpa es de otros, ¿vale? Esto, vuelvo y repito, nos disminuye. Esto no nos ayuda en un proceso de sanar nuestra mente, nuestras emociones o, diciéndolo de una forma un poco más poética, sanar nuestro corazón. Esto nos ayuda en las relaciones interpersonales, esto nos ayuda en nuestra relación con la vida misma. Al revés, nos coloca en un constante conflicto. ¿Por qué? Pues porque tu vida va a ser vivida desde el miedo. ¿Mm? Es decir, esta situación, ¿qué tan víctima me vuelve o qué tan victimario me vuelve? Y por lo general estamos esperando alguna de esas dos, digamos, predisposiciones. ¿Mm? La idea es salir completamente de esta dialéctica o esta polaridad de víctima y victimario. Bien, ¿cómo se logra? Primero, entendiendo y aceptando que nos hemos percibido como víctimas. Creo que lo había mencionado anteriormente. Ese es el primer paso importante y crucial. Cuando nos vemos como víctimas, es decir, que alguien nos ha hecho daño o nos está haciendo daño, le estamos asignando, querámoslo o no, a esa persona o a ese algo externo, poder. Poder para que pueda transgredir o pueda influir en tu vida. Y eso no es cierto, eso es una creencia. El poder se lo estás asignando tú. ¿Bien? Y ojo con lo que voy a decir, no solo el poder de que te pueda hacer daño, incluso también el poder cuando hablamos de que alguien me hace feliz. ¿Bien? También estoy asignando el poder. Afuera no hay ese poder, tú se lo asignas. Y eso es muy importante de comprender. ¿Bien? De empezar a integrar en nosotros. Pero para poderlo integrar, o sea, ese reconocimiento, pues hay que aceptar que nos hemos sentido y nos hemos visto a nosotros, nos hemos autopercibido como víctimas. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema de percibirnos en primera instancia como una víctima? Pues que inevitablemente, con el tiempo, vamos a generar o a reforzar temas de resentimiento, de dolor, de venganza, de odio incluso. Y esto nos va a, digamos, a orientar a una postura victimizadora, es decir, ahora somos los victimarios. Ahora, es importante que tengas en cuenta que ese primer paso es fundamental, es fundamental. Ahora, si tú te reconoces ese primer paso, reconoces que has sido una víctima o te has percibido como una víctima y que tienes derecho a la venganza o al desquite, a la vendetta, digámoslo así, y volverte victimario, entiende que al reconocerlo, lo primero que debes hacer es no sentirte culpable por ello, es decir, reprocharte por eso. Todos lo hemos hecho, incluido acá quien les
está hablando en este momento. Todos nos hemos percibido como víctimas, ¿sí? No es razón para que tú te sigas, digamos, autorreprochando. Ese es el primer paso fundamental, ¿vale? Reconocerlo sin un sentimiento de autorreproche o de culpa, ¿sí? Estamos todos en un proceso de aprendizaje en esta vida, creo que, no sé, la mayoría estarían de acuerdo conmigo en el tema de estamos en una vida para aprender en esta vida como un proceso de aprendizaje, sobre todo aprender de quién, pues de nosotros mismos, de quiénes somos en realidad. Pero para eso tenemos que primero reconocer aquellos aspectos que son en realidad falsos, ¿sí? Para poder dar el paso siguiente. ¿Mm? El segundo paso, digámoslo, que digamos por temas de tiempo, lo expondría en un siguiente video. Espero que por lo menos esta primera parte, esta primera sección, que indudablemente seguiremos tocando, te dé un punto de inicio para trabajar el tema de la victimización. Espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.